Así Gracias. que el licenciado Luis Ismari nos va a platicar un poquito también de, no saliéndonos del tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, hablar de las OCEs, el procedimiento de la tramitología, de manera muy breve, porque muchos de ustedes tal vez lo conozcan, otros no, pero qué mejor en plática del licenciado Luis Ismari. Adelante, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, queridos amigos. Dentro de esta comunidad nos encontramos con gente muy joven, nos encontramos con gente no tan joven, con juventud acumulada. Entonces, lo que yo les voy a platicar para la gente joven es la historia de la normatividad en México. Esta historia tiene tres etapas, vamos a decirlo. Una, gracias Jorge por la explicación tan técnica que nos diste. Yo les voy a dar una explicación qué ha sucedido con el procedimiento de la evaluación de la conformidad en México a partir de 1992. Es cuando se empieza a gestar por parte de la autoridad mexicana y a instrumentar unos modelos de evaluación de la conformidad. En la historia, con aquella apertura comercial que tuvimos, se hizo evidente la necesidad de que nuestro país y la industria en general contara con instrumentos que permitieran objetivamente ¿medir qué? Medir las características, medir la calidad, tanto de los productos nacionales como de los productos de importación. Con este fin, nos publican un primer instrumento en el año de 1 de julio de 1992, una ley que se llama Ley de Metrología y Normalización, que es con la que nos regimos en la actualidad. En esta ley se establecieron las características obligatorias, es decir, se establece la norma oficial mexicana para los diferentes productos y los trámites que se deben de seguir tanto a nivel obligatorio, que es una norma oficial mexicana, como a nivel voluntario, que es una norma mexicana. Ese de voluntario es prácticamente un decir, porque dentro de la norma oficial mexicana, las NMX, que no son obligatorias, sirven de base para las mediciones. Entonces, de esta forma tenemos integrado el esquema de certificación y de evaluación de la conformidad. Se crean los instrumentos, las autoridades y los laboratorios que iban a poder cubrir esas necesidades. Es decir, habría pruebas de laboratorio para comprobar la calidad de las mercancías y detectar el ingreso de mercancías de inferior calidad. Ese es el primer paso. Solamente voy a hablar de 4. El segundo paso fue que tradicionalmente en México se consideraban las normas oficiales mexicanas como obligaciones que dificultaban la operación de importación en nuestro país. Sin embargo, con el transcurso de los años, cada vez fueron mayor cantidad de empresas que se sujetaron a estos cumplimientos y comenzaron a obtener sus normas de oficiales mexicanas de seguridad. Es decir, comenzamos a cuidar la calidad de las materias primas y de los procesos para alcanzar unos parámetros internacionales establecidos. En el ámbito de la exportación nos ayudó a abrir mercados. Nosotros tuvimos la experiencia de haber exportado unos UPC no tan modernos que iban a otro país y justamente nos hicieron revisar, evaluar y reportar al extranjero la calidad del producto al momento de hacer una verificación para exportar y pudimos visualizar que el ámbito internacional, la normatividad era exigible no solamente para nosotros, sino para otros países. Y entonces entramos a un esquema global de la certificación. Y así, en nuestro país comenzamos a adoptar todas las medidas necesarias. Este proceso de aprendizaje se aceleró y recordemos que con la entrada del Tratado Libre Comercio de América del Norte, dentro de uno de sus capítulos mencionan en forma específica la normatividad. Dentro de la normatividad se encuentra contemplado el proceso de obtención de NOMS. Entonces, de esa forma, nos encontramos inmersos
en la evaluación de la conformidad. ¿Cuáles son las ventajas que nos ha traído esto? Que con el Tratado de Libre Comercio, al momento de empezar a trabajar, llega a México una gran cantidad de inversión extranjera. Nos encontramos con grandes empresas que se establecen en nuestro país como Office Depot y muchos otros de ese tipo que comenzaron a llegar a México. Curiosamente, este proyecto lo desarrollamos el licenciado Jorge Ocampo, agente aduanal y yo, porque lo primero que nos dijeron, ¿cómo le hago para cumplir la normatividad en México? Entonces teníamos dos panoramas. El extranjero que venía a México deseoso de importar, de invertir, pero de cumplir con una normatividad, de cumplir con una regulación y de cumplir con una certificación. Y por el otro lado teníamos aquellas empresas mexicanas que nos decían, ¿cómo le hago para no cumplir el NOM? En medio de esa dualidad, la postura nuestra, como uno de nuestros valores que tenemos, es proteger nuestras patentes. Eso significa que no tan solo protegemos nuestras patentes, sino que así como protegemos nuestras patentes, protegemos la integridad de las empresas que nos favorecen con el trabajo. Cuidamos su registro, su padrón nacional de importadores en forma general, y entonces este compromiso con ustedes nos hace preparar estos instrumentos y estas pláticas. Entonces, como consecuencia de todo este proceso y de estas ventajas, pues se generan organismos mexicanos debidamente acreditados que pueden emitir certificados. Inicialmente, todas aquellas famosas ISO eran administradas y preparadas por empresas extranjeras, y hoy en día tenemos empresas mexicanas que se dedican a asesorarnos. Si ustedes observan dentro de la presentación que tenemos, al final hay una lámina donde dice que estamos en proceso de obtener 4 certificaciones. Nosotros tenemos un comité de calidad que semanalmente se reúne para cumplir con ese propósito de obtener esas normas. De tal forma que tenemos una filosofía de cumplir con una normatividad. A través de esa filosofía nosotros asistimos a nuestros clientes y les decimos cómo sí cumplir con lo que requiere la autoridad, mediante estudios de evaluación y mediante investigación y trabajo que tenemos conjuntamente con organismos de certificación y con laboratorios, podemos llegar a ofrecerles un buen servicio en este trance que estamos viviendo. ¿Cuál era la estructura de aquel entonces? Bueno, la Secretaría de Economía emitía las normas oficiales mexicanas obligatorias en el ámbito de su competencia, pero también comenzaron a emitirlo otras secretarías. En aquel entonces, que ahora cambia el nombre, era Sedesol, que ahora es la Semarnat. Teníamos la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones en el ámbito de la seguridad en el transporte de las mercancías. Toda esta estructura de normas oficiales mexicanas apoyadas en las normas mexicanas, pues nos da la seguridad y durante esa transición del Tratado Libre Comercio al actual TEMEC, hemos venido cumpliendo cabalmente con la obligación de la evaluación de la conformidad. Anteriormente, toda esta instrumentación era vigilada por la Dirección General de Normas y la Profeco. La Profeco revisaba en el punto de venta y entonces la autoridad hacendaria en el punto de importación. Eran los organismos autorizados para revisar la vigilancia. En medio de ese esquema, para la gente joven, crecimos con el Telecan. En el momento en que, como lo hemos visto en estos cursos, se publica el TEMEC, que ya tuvimos algunas pláticas, justamente tenemos una evolución de la evaluación de la conformidad. Como les dije, la Ley de Metrología y Normalización es publicada en el año de 1992. En el año de 1997 se publica su reglamento y en el 2018 se publica la última modificación a este instrumento. A finales del 2019,
en el actual régimen, la Secretaría de Economía nos avisa a la comunidad importadora, comercializadora y distribuidora que va a haber un proceso de modernización en la evaluación y obtención de certificados. ¿A dónde nos va a llevar esta nueva estructura? Bueno, pues que se publica una nueva ley de la infraestructura de la calidad el 1 de julio del 2020. Es decir, en 2019 la Secretaría de Economía avisa que habrá un instrumento. En marzo de este año, la Secretaría de Economía convoca a la comunidad empresarial a participar en una ley que casi estaba autorizada. Esta comunidad empresarial participa y principalmente trabaja en áreas de certificación para que sea un poco más ligera la carga. Recordemos que durante este sexenio estamos viendo medidas de control y de más control. Entonces, en este ámbito, la comunidad empresarial participa y obtiene algunos beneficios para la comunidad importadora y exportadora, que es el motivo de nuestro después. Actualmente estamos cumpliendo. Nuestro después es que con esta nueva ley de la infraestructura de la calidad, la Secretaría de Economía nos avisa que hay una nueva plataforma tecnológica integral de la infraestructura de la calidad. ¿Para qué va a servir esa plataforma tecnológica? Bueno, que de alguna manera van a tener un estricto control de los certificados de cumplimiento, de los dictámenes y del cumplimiento de cualquier norma oficial mexicana. Por primera vez, como yo les decía, encontramos un cambio importante. Yo finalicé el punto anterior diciéndoles que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, conjuntamente con la Profeco, vigilaban el cumplimiento. Ahora no. Con esta nueva ley de la infraestructura de la calidad, resulta que ahora también diferentes autoridades federales y estatales van a poder vigilar el cumplimiento de estas normas. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente si tú estás en León, te va a fiscalizar una autoridad de León, no necesariamente de comercio exterior o de Dirección General de Normas o de Profeco, cualquier otra autoridad. Todavía no nos definen qué significa esas autoridades, lo cual quiere decir que la evaluación de la conformidad, queridos amigos, se va a convertir en un instrumento sumamente importante, no solamente para las empresas de retail, no solamente para las empresas que importan productos para comercializar. Como lo veremos la siguiente semana, y de acuerdo a los anteproyectos que existen actualmente, podría afectar el sector industrial también con los productos que importan y utilizan para su proceso de producción. Como ustedes verán, la plática y la charla que me corresponde a mí el día 9 de septiembre estará enfocado directamente a esta estructura y a este esquema de modernización. Por supuesto, pondremos algunos ejemplos de cómo ha evolucionado la normatividad en México. Tenemos una norma oficial mexicana 001 que entró en vigor este 14 de agosto y que trae un diferente método de prueba y nosotros indicaremos a ustedes la forma de dar cumplimiento a ello. Por supuesto que también estamos considerando que se verán afectadas las normas de información comercial y su cumplimiento, para lo cual nosotros también haremos una presentación en la cual explicaremos el concepto, sobre todo para que tomemos una conciencia de que, como decía nuestra colega Vicky, hay una estructura, hay un objetivo, hay un campo de aplicación, hay unas excepciones, hay un método de prueba. Y entonces nosotros nos preocuparemos por asistirles a ustedes en este ámbito que a un futuro inmediato consideramos dentro de esta modernización como una medida de control muy exigente y muy estricta. Por supuesto que nosotros como Campo Grupo Aduanal tenemos la experiencia de más de 25 años participando en la evaluación de la conformidad y estamos preparándonos y en espera de las nuevas publicaciones para poderles asistir a todos ustedes oportunamente,
de acuerdo a cómo vengan estos cambios. Quiero agradecer este tiempo que me dio nuestro colega Carlos y nuestro colega Jorge, y los invito a que reflexionemos sobre la normatividad anterior hasta el Tratado de Libre Comercio y con la entrada del TECMEC, el proceso de normalización que ya estamos viviendo y del cual estaremos muy gustosos de poderles servir y asistirles en cualquier necesidad que pudieran llegar a tener. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Como verán, amigos de los miércoles, es un tema verdaderamente apasionante, el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, porque de ahí se desprenden muchas otras situaciones. Ahorita estamos hablando un tema de normas oficiales mexicanas en la parte técnica legal, que expresada de manera breve para el próximo curso será el detalle, y el cambio, la evolución que está viviendo nuestro país respecto a la norma. Ya no hay ley federal de metrología y normalización, sino es de la estructura de la calidad. Y estos cambios realmente nos preocupan. Nos preocupan, pero yo creo que antes de preocuparnos, nos debemos de enfocar a prepararnos, a ocuparnos de esta capacitación, de este conocimiento que al final el día a día nos ha dado como consecuencia en las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributario. Tenemos clientes en el Estado de México y que no necesariamente va la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, sino a través de finanzas del Estado de México están haciendo estas auditorías. Y esto va a pasar algo muy similar a la parte de las normas oficiales mexicanas. Por lo tanto, pues los invitamos a que no dejen de participar en los cursos de los miércoles, amigos de los miércoles, para que de alguna manera tengan la actualización, tengan las noticias, la información al día. Y bueno, pues sin más preámbulo, les agradezco en este momento a todos. Vamos a ir a un receso de 6 minutos y regresamos para la